línea con Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, un distinguido dibujante de la provincia de San Juan. Trabajó mucho trabajo hizo naturalmente, pero básicamente estuvo en los medios como un destacadísimo hombre de la caricatura, hombre que además estudioso de nuestra historia. Siempre destaca la figura de Sarmiento. Hoy lo queremos consultar sobre un mes de mayo distinto, porque hemos tenido nada más y nada menos que el 25 de mayo, que fue un día muy especial para nosotros. El día 29 tenemos el Día del Ejército, y lo vamos a saludar a Jorge. Jorge, buen día. Esto es Los Intocables. Castro Espinosa te saluda. ¿Cómo va? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias. Bueno, me gustaría que hiciéramos una pintura de lo que es el mes de mayo para nosotros, y para vos, que sos un estudioso también de esto que nos gusta tanto a nosotros compartir contigo. Sí, cómo no, es un gusto para mí. Ya como lo habías adelantado un poco, el mes de mayo es un mes muy especial para todos los argentinos, por celebrarse el 25 de mayo, el primer gobierno patrio de 1810, y el 29 de mayo, el Día del Ejército. De todos modos, acá la noticia del 25 de mayo llegó 23 días después. El 17 de junio aproximadamente llegó la noticia, la trajo el Chasqui. Recordemos que el Chasqui era un hombre que hacía tareas de correo, y lo hacía a caballo. Entonces en su alforja cargaba la correspondencia y cumplía la entrega en el destino que le llevaba, digamos, por la extensión de nuestro territorio, le llevaba muchos días llevar esa correspondencia a las provincias. Así es que San Juan lo supo 23 días, aproximadamente 23 días después de lo que había ocurrido el 25 de mayo de 1810. De todos modos, San Juan, el Cabildo de San Juan, las autoridades del Cabildo de San Juan, estuvieron un tanto dudosas, dubitativas de adherir inmediatamente al gobierno revolucionario que se formó el 25 de mayo de 1810, porque nosotros todavía dependíamos de alguna forma de Córdoba, el Cabildo de Córdoba influía todavía en muchas provincias, entre ellas en San Juan, pero después terminó adhiriendo al gobierno de la primera junta. Así es que, fue una junta, como recordamos, y lo venimos haciendo desde nuestra escuela primaria. Nos hacían memorizar quiénes eran los integrantes de la primera junta, que eran 9 miembros, ¿no? Sí. Presidido por Cornelio Saavedra, como secretario Juan José Paso, Mariano Moreno, y vocales Domingo Mateu, Manuel Belgrano, Juan Larrea, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti y Juan José Castelli. De todos ellos, el único que no era nacido en Buenos Aires era justamente Cornelio Saavedra, que había nacido en Potosí, que en aquella época era el virreinato del Perú, en lo que es actualmente Bolivia. Los demás sí, habían nacido todos en Buenos Aires. Y de los miembros de la Junta era uno de los más viejos, digamos, más antiguos, de mayor edad. De todos modos, el de mayor edad fue Miguel de Ascuénaga, cuando le tocó intervenir en la primera Junta. Había 2 españoles en esa Junta, que eran Domingo Mateu y Juan Larrea. Los 2 habían nacido en España, en lo que es actualmente la provincia de Barcelona, en Mataró, y fueron los únicos españoles que se les permitió pertenecer a la Junta criolla, digamos, al gobierno patrio. Otro de los
de los más antiguos, digamos, fue Juan José Paso. Tenía 51 años al momento de la Revolución de Mayo. Miguel de Ascuénaga tenía 55 años, pero el promedio de edad lo bajaba Belgrano, Moreno. El promedio era de 43 años. De los 9, 5 habían participado en las invasiones inglesas, entre ellos Cornelio Saavedra, lo que le valió que fuera designado después jefe del regimiento Patricios, que fue el primer regimiento luego de la Revolución de Mayo. Siempre en el ejército se dice que el ejército nació junto con la Revolución de Mayo. Y bueno, tenemos así esos datos curiosos de nuestra Junta de Gobierno, de primera Junta, digamos. Mariano Moreno y Juan José Paso no participaron militarmente, por lo menos Mariano Moreno y Juan José Castelli. Juan José Paso tampoco, porque justamente en 1807, en las invasiones inglesas, él estaba en Perú perfeccionándose, fue un abogado muy sobresaliente. Juan José Paso después se integró como secretario del primer triunvirato, del segundo triunvirato, y después con el director supremo Alvear, y también fue secretario en la Declaración de la Independencia. A Juan José Paso le tocó leer el acta de Declaración de la Independencia, en la que tuvieron activísima participación nuestros diputados, Francisco Narciso de la Prida y Santa María de Oro, Fray Justo de Santa María de Oro. Así es que, mira, bueno, hay muchos acontecimientos históricos para recordar, ¿no? Sí, claro. Bueno, Belgrano, digamos, Cornelio Saavedra fue jefe del regimiento Patricios y después lo sucedió Manuel Belgrano, y tenía una particularidad de ese regimiento, que usaban una trenza, una sola trenza, y bueno, Manuel Belgrano mandó a que todos los soldados, oficiales y suboficiales dejaran de usar esa trenza, se cortaran el pelo. Así es que, bueno, cuando Belgrano mandó izar la bandera a orillas del río Paraná el 27 de febrero de 1812, bueno, ya los patricios no tenían esa característica trenza, ¿no? Claro. Así las cosas. Y uno, leyendo la historia también, como te pasa a vos, se encuentra, y la pregunta es una pregunta obvia, pero tenemos que desbrozarla, porque Sí. las crónicas de aquel entonces, que se reflejan actualmente también, dice, ¿por qué se celebra el Día de la Patria el 25 de mayo en Argentina? ¿Cuál es su origen? Lo has explicado. ¿Y por qué se celebra el 9 de julio el Día de la Independencia en la Argentina? Sí, así es. Bueno, son dos fechas, si bien vinculadas al movimiento independentista. Una, el 25 de mayo, es el primer gobierno ejercido por criollos, o sea, gente nacida, hijos de españoles, nacidos en América, pero que todavía dependían, digamos, toda la documentación estaba encabezada como que pertenecíamos al Reino de España, éramos fieles a Fernando VII, al rey Fernando VII. Claro. Justamente porque por esos días se había sabido que Napoleón, bueno, había invadido España y había puesto a su hermano José Bonaparte, reemplazando a la monarquía española como una especie de regente del ejército Napoleón en la península ibérica. Entonces, había el trono de España había quedado sin rey, digamos.
Entonces, al saberse esa noticia acá en el Río de la Plata o en todo el entorno del Río de la Plata, de que Fernando VII había sido depuesto, bueno, se aprovechó para formar un gobierno en nombre de Fernando VII, pero parecía ser que el espíritu era momentáneamente el nombre de Fernando VII. Claro, llegados al momento de que la corona española retoma sus, digamos, es puesto de nuevo en funciones Fernando VII, y al saber Fernando VII que estaba perdiendo sus colonias, desató una guerra de represalia, digamos, contra el Río de la Plata. Entonces quería retomar sus colonias e inició una especie de reconquista, ¿no? Y se enfrentó con un ejército armado, digamos, que primeramente tuvo bastante, ¿cómo diré?, bastante poco profesionalizado hasta que llegó San Martín. Y bueno, el general Belgrano era abogado y era jefe del regimiento patricio, tenía cierta formación militar, pero no la formación militar profesional que tuvo San Martín, que fue de los que aseguró cuando vino al Río de la Plata que tenía que profesionalizarse el ejército, y nosotros, digamos los criollos, debíamos presentar batalla de igual a igual con un ejército regular, y no ser una especie de guerra de guerrillas, porque íbamos a perder una categoría como país. Entonces, que era necesario declarar la independencia. Así es que, bueno, a instancias de San Martín, que jugó un papel preponderante, ¿no?, instruyendo a los diputados de San Juan y de Mendoza, para que se declarara pronto la independencia. Una vez declarada la independencia, en 1816, ahí San Martín dijo, bueno, ahora estamos listos para enfrentar a la fuerza de ocupación española o realista de igual a igual, con un ejército instruido, con su indumentaria adecuada, el armamento adecuado, y la formación como un ejército, digamos, regular, no un ejército, no una especie de tumulto, actuando con acciones guerrilleras, digamos, de guerra de guerrillas. No, él prefería un ejército profesional que se enfrentara de igual a igual con esas tropas y conociera el campo de batalla, la mecánica de una batalla, digamos, formal o normal. Sí se valió, por ejemplo, San Martín, de los paisanos salteños del norte, de la frontera norte, para contener el avance del ejército realista, y le dio grado de coronel a Güemes, para que él hiciera una guerra de guerrillas, de desgaste al ejército español. Así es que, bueno, entre el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816, en esos 6 años, se logró, luego de algunos reveses militares y de algunas batallas ganadas, se logró entablar una guerra de independencia muy exitosa, claro, obviamente por el genio militar de San Martín. Claro que sí, y además, a pesar de la insistencia de los españoles, hicimos fuerza, como estás diciendo vos, de la mano de un San Martín que puso la profesionalidad de él, el conocimiento y, digamos, y la imagen que daba en ese momento, ¿no? A pesar de la distancia y todas esas cosas, fueron dándole el perfil triunfador que se consolidó en 1810, como estás hablando, ¿no? Mejor dicho, en 1816. 16, exactamente, sí, claro. A ver, después de a los 5 o 6 meses de declararse la independencia, ya
se cruzó la cordillera de los Andes, se mantuvo contacto armado con la fuerza realista. Bueno, los realistas fueron vencidos por el ejército patriota desde el norte, desde Coquimbo, Las Coimas, bueno, y Chacabuco, una batalla crucial, ¿no? Claro. Luego de Chacabuco vino un año después el desastre de Cancha Rayada, y el 15 de marzo de 1818, y 15 días o 20 días después, San Martín logró reagrupar a todo el ejército patriota después de esa derrota, y en esos 15 días logró vencer en la importantísima batalla de Maipú el 5 de abril de 1818 al ejército realista. Eso terminó de pulverizar la fuerza invasora, digamos, realista, y luego continuó su campaña hasta el Perú. Pero fíjate vos que en unos pocos meses de declarada la independencia ya estaba librándose desde el ejército patriota varias batallas exitosas, ¿no? Claro, claro. Bueno, y dice también, ¿no?, que después que se proclama la independencia, como marcás vos, respecto a lo que sucedió en 1816 y convertirnos en una república, bueno, luego de este hito de la historia argentina, bueno, realmente se transformó en paralelo los procesos similares en Colombia y Venezuela, ¿no es cierto? Porque exactamente, sí, en la parte norte del continente, digamos, de Sudamérica, en la parte norte de Sudamérica, la actuación del ejército de Simón Bolívar. Exacto. Que él no tenía una formación militar, bueno, pero fue un hombre también había ganado una serie de batallas, y bueno, se reunieron ambos en Guayaquil, actual Ecuador, y ahí, bueno, hubo conversaciones secretas, y resultado de esas conversaciones secretas fue que San Martín desistió de seguir al mando del ejército y se vino a Mendoza, ¿no? Claro. Porque según el mismo San Martín lo había escrito, Bolívar y yo no cabemos juntos en el Perú. Entonces, San Martín tenía una visión así y un pensamiento moral muy sólido. Entonces, él también pertenecía a una logia, y dentro de esa logia supongo que habrán tenido una reglamentación muy digamos muy aceitada acerca de cómo actuar ante diferentes situaciones políticas, actuar, digamos, para seguir fortaleciendo la pertenencia a esa logia, ¿no? Sí. Los dos eran logistas, ¿no? Claro. Inclusive Belgrano también, Pueyrredón, que tanto apoyo le dio a San Martín, eran también miembros de logias. No sé si de la logia Lautaro, pero sí eran logistas. Ah. Bueno, y sobrevino, digamos, perdón, y sobrevino la cuestión continental, como decíamos, con Colombia y Venezuela, después la independencia en Chile en 1818, Perú 1821, México 1821 también, ¿no? Ecuador, como decías vos, 1822, y Bolivia 1825, entre otros, ¿no? Claro, exactamente. Sí, México creo que es el 16 de septiembre, una fecha así de 1821. Sí. Y bueno, Chile debe, digamos, al ejército patriota, que también estaba integrado por regimientos chilenos, en gran parte debe su independencia a la acción militar del general San Martín. Estamos hablando con Jorge Rodríguez,
destacadísimo historiador, también nos ayuda a entender y saber un poquito más sobre este tema. Y me quiero meter un poquito con el Día del Ejército. Realmente ese 29 de mayo a uno por razones personales le copta muchas de las cosas que o le atañen a uno personalmente, cosas que le han pasado en esa fecha, pero me gustaría recordar el Día del Ejército. Sí, claro, el 29 de mayo de 1810, la primera Junta de Gobierno decide que tiene que tener una fuerza armada propia, porque durante la época de la colonia, y especialmente se puso de manifiesto en las batallas libradas contra las invasiones inglesas en 1806 y 1807, eran llamados, era otra designación la que tenían, se llamaban tercios o directamente el regimiento de gallegos, catalanes, vizcaínos, blandengues, pardos y morenos. Bueno, llegada esta nueva forma de gobierno que había adquirido el Río de la Plata, hubo que perfilar de nuevo su fuerza armada, ¿no es cierto? Inclusive parte de un miembro de esa junta, Domingo Mateu, fue designado director de la cuestión de la industria armamentista, fabricar fusiles, fabricar cañones, recuperar fusiles, cañones y todo eso, fabricar pólvora, fabricar las bombas de los cañones, los sacos de metralla, los cartuchos y todo eso, necesitaban una coordinación, y eso lo encargó Domingo Mateu, ¿no? Claro. Claro que sí. Así es que, bueno, el ejército argentino, y con sus posteriores victorias como parte del ejército patriota, bueno, se destacó en las acciones militares que ya sabemos, arrancando por el combate de San Lorenzo, que fue el único combate que libró en tierra argentina el regimiento de granaderos a caballo. Después, combatió en Chile y en Perú, y vos decías recién que en Ecuador también, por estos, luego de la declaración de la independencia de Argentina, de Chile y de Perú, bueno, también combatieron los granaderos en Ecuador. Inclusive la marcha del ejército dice que llevó este pendón, este estandarte de libertad a Perú, Chile y Ecuador. Y fue así porque libraron en todos esos territorios durísimas batallas, especialmente el regimiento de granaderos. Bueno, la infantería patriota también se lució en incontables batallas, ¿no? En batallas cruciales. Así es que, bueno, esta fecha del 29 de mayo nos hace recordar ese origen del ejército, de nuestro ejército, ¿no? Jorge, bueno, interesante la historia, y creo que has marcado los hitos principales de esto, ¿no? Y uno mira o advierte a la distancia por nuestras edades, ¿no? Y por nuestras vidas en una provincia como la de San Juan. Creo que Mendoza y Córdoba no estaban de acuerdo al principio con lo que estaba pasando o lo que era en Buenos Aires, pero vos lo explicabas bien en los tiempos, cómo se manejaban, porque la noticia llegaba tardíamente, y por supuesto Buenos Aires, que era el principal distrito, ¿no? En términos... Sí, inclusive hubo desavenencias dentro de la primera junta, porque también se tiró la idea de que se enviara diputados de las provincias a Buenos Aires para reforzar ese gobierno, para traer las inquietudes de cada provincia
y hacer, digamos, un gobierno de un consenso mucho más amplio, ¿no es cierto? Porque, bueno, la geografía es diversa en nuestro territorio y los modos de producción, los métodos de producción eran distintos. La pampa húmeda era ganadería, saladeros, venta de cueros y todo eso, pero después estaba la zona de Cuyo, productora de aguardientes, vinos, aceitunas, en fin, todo eso, y el norte con, qué sé yo, con provisiones de azúcar, claro, lanas, todo eso. Pero hubo desacuerdos, ¿no? Moreno fue de los que se opuso a que digamos, a que se integrara una junta grande, que llegó a hacerse, digamos, llegó a tener 22 miembros, la junta grande. Saavedra era de los primeros, digamos, entusiastas en que se formara una junta con representantes de lo que ahora se denomina provincias del interior, ¿no? Claro. Esa fue otra particularidad, que pudo haber sido un momento de rispideces o de roces, pero digamos, como en todas estas cuestiones políticas hay acuerdos y desacuerdos, ¿no? Claro. Y no todos piensan exactamente igual, sino, bueno, seríamos todos un montón, nada más. Esos acuerdos y esos desacuerdos, bueno, le dan otra perspectiva a ese modo de gobierno, a esa junta de gobierno, ¿no? Claro. Y pensar diferente no significa no querer al país ni nada de esas cosas. Exactamente, sí. Los dos pensaban diferentes, eran vertientes diferentes de un pensamiento que prevalecía, que era independizarse de la corona española, ¿no? ¿Y nuestros próceres qué decían los sanjuaninos de esa época? Bueno, acá habían se terminó, digamos, acordando que debíamos pertenecer a un gobierno central. Después ha habido diferencias porque ese mismo gobierno redactó una constitución en 1819, una constitución unitaria, digamos, en la cual el centro de todo el gobierno era Buenos Aires. Y eso generó después un desacuerdo en algunas provincias, y en 1820 hubo una especie de anarquía porque muchas provincias estaban en desacuerdo con las directivas que emanaban de Buenos Aires, ¿no? Claro. Y generó generó también la lucha interna entre unitarios y federales que duró 30 años. Eran brava la cuestión. Era un panorama el cual era sangriento, trágico o cruel o como se lo quiera llamar, pero eran las formas en que se dirimían las cuestiones hace 200 años, y era un país que se estaba formando recién, quería buscar la forma de tener una organización plena, digamos, todo que esté en manos de un gobierno nacional, digamos, de formar una nación, ¿no? Y esos orígenes de nuestra nación fueron así, trágicos, violentos. Sí, San Juan adhirió después, tuvo representantes, digamos, a ese gobierno patrio, ¿no? Claro. Y bueno, causas y consecuencias de nuestra historia desde el año 1810, comentado, analizado por nuestro entrevistado de hoy, Jorge Rodríguez. Muchas gracias, Jorge, por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Ha sido un placer enorme conversar de estos temas con ustedes. Hasta pronto, un gran abrazo. Hasta pronto. Ahí estaba Jorge Rodríguez, bueno, dándonos este punto de vista que queríamos tener con relación
a la Revolución de Mayo, ¿no? Y que naturalmente nos ha contado y nos ha ayudado a entender buena parte de nuestra historia. 10 de la mañana, 10 minutos. Esto es lo